Buenas noches, esto es 12 templos humanos. Explicamos rápidamente en qué consiste 12 templos humanos, de por qué este nombre. 12 templos humanos es inspirado en Jesús, por supuesto. 12 templos humanos. Recordemos esto. Jesucristo, cuando llegó acá, Él nunca construyó un templo de piedras. Él restauró 12 templos humanos. Y a estos 12 templos humanos los restauró, los llenó del conocimiento de Dios, los llenó del Espíritu de Dios y les envió a que restauraran cada uno otros 12 templos humanos. Y así se fue haciendo una cadena hasta que la luz de Dios se esparció por todo el mundo. Entonces de eso se trata estos 12 templos humanos, de primero justificarnos a nosotros, restaurar nuestro templo, nuestro cuerpo, llenarnos del conocimiento de Dios, y después elegir 12 personas que nos rodeen, ponerlas en una lista y empezar a acercarse con muchísimo amor a restaurarlas, a ayudarlas, a llenarlas del Espíritu de Dios. En ese proceso, por supuesto, vamos a aprender muchas cosas, porque cuando restauramos a alguien, nos restauramos a nosotros mismos. Cuando llevamos el conocimiento de Dios, nosotros aprendemos. Por eso el Evangelio es la fórmula perfecta. ¿Por qué el Evangelio es la fórmula perfecta? ¿Por qué Pablo de Tarso dice, os es necesidad impuesta? Porque cuando llevamos el Evangelio, nosotros aprendemos. Entonces de eso se trata 12 templos humanos, de restaurar seres humanos. Nosotros somos el verdadero templo de Dios, está escrito así. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y también está escrito, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos construidos por manos humanas. En los templos de ladrillos no habita Dios, en donde puede habitar es en nosotros. Entonces vamos a primero restaurar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y cuando ya estemos restaurados, hacer lo que hizo el gran pastor Jesucristo, ir a restaurar a otras personas y en ese proceso adquirir tesoros eternos. Bueno, ese era el comienzo de la prédica de hoy. La prédica de hoy está bien bonita, se llama Milagros Dios, los milagros de Dios. ¿Cómo hacer milagros con Dios? ¿Es posible crear escenarios para que sucedan cosas milagrosas? Bueno, les cuento que obviamente en la Biblia se habla de muchísimos milagros hechos por Jesucristo, pero antes de entrar a la prédica les doy como una pistica de qué va la prédica hoy. Recordemos que Jesucristo dijo que cosas iguales y mayores podemos hacer nosotros. Obviamente a través de Jesucristo, obviamente entendiendo cómo funcionan los dones de Dios, ¿no? Uno de ellos, Jesucristo decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino las cosas que hace sino veo las cosas que hace el Padre, las cosas que hace el Padre las hace el Hijo. Eso es lo primero que hay que entender, que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, pero si nosotros sabemos cómo acercarnos a Dios, cómo orarle, y tenemos fe para ellos, Dios nos puede utilizar para hacer milagros. Bueno, esa es la prédica de hoy. La canción que vamos a cantar es una canción que hace rato no toco. Yo estaba hablando con un amigo y estábamos hablando de cómo iba a ser el cielo. Entonces yo le conté en la canción una frase que dice, es sobre el aire caminas, ahora puedes volar, bajo el agua respiras, con delfines danzar. Estamos hablando de cómo va a ser en el reino de los cielos. Curiosamente, en un libro que él leyó de una mujer que decía haber estado en el cielo, decía que ya podíamos respirar bajo el agua. Entonces él me dijo, no, es que Dios te hizo una revelación a ti. Entonces esa es la canción, se llama Profecía. Y bueno, al final vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es muy importante, que es el paso de fe. Entonces vamos con la canción. Ay. Con mucho gusto, esta canción se llama Profecía acerca de Sión, y hoy me enteré que algunas cosas que mencionamos allí son proféticas. ¿Por qué digo yo?
Mi amigo, que es un hombre de Dios, él me dijo que había leído un libro donde algunas de las cosas que aparecen en esta canción aparecían en ese libro que se lo habían revelado a otra persona. Y obviamente también aquí hay versos de la Biblia que hablan acerca de la profecía. Entonces presten atención a la letra, es una letra bonita. El ritmo es como, la base la tomamos por allá de un género que es como para hablar, ese de rap, pero bueno, es para Dios, ¿no? Entonces, bueno, con mucho gusto y con mucho amor, por supuesto. Una historia para niños. Una historia para niños. Hoy vengo a contar, cierren los ojos y escuchen, tiempo de despertar. Olviden todo lo que han aprendido. Viene del mal, no viene del divino. A despertar, a despertar, a despertar, a despertar, a despertar, a despertar. A menos de que cambies y te conviertas en un niño, nunca entrarás en el reino de los cielos. Palabra de Dios. La siguiente frase está en Isaías. Veo leones y bueyes juntos caminar, y un niño pastorea, ya no existe el mal. Calles de oro, las puertas son perlas, todo es perfecto, Dios entre nosotros. Él guiará, 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 guiará. ¿Cómo va a ser en Sion? Escuchen. Sobre el aire caminas, ahora puedes volar. Bajo el agua respiras, con delfines danzar. Ya no hay llanto, no pena, no muerte. El cielo es bello, el sol resplandeciente. Escrito está, escrito está, escrito está, y va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Escrito está en el libro de la verdad. Una historia para niños, hoy vine a contar. Cierren los ojos y escuchen, tiempo va a despertar. Olviden todo lo que han aprendido. Viene del mal, no viene del divino. A despertar, a despertar, a despertar, a despertar, a despertar. No escuchen al mundo y sus vanas ilusiones. Escuchen el libro de la verdad, Dios. Sus gigantescas promesas eternas. A menos de que cambies y te conviertas en un niño, nunca verás el reino de los cielos. Tenemos que tener el corazón de niños para creer en lo que no vemos. Bueno, esa era la canción. Vamos ahora sí a lo más importante. La canción dice cosas bien bonitas. Es profética, ¿no? Lo que dice en Isaías está escrito así, ¿no? Dice, veo leones y bueyes juntos caminar. Un niño pastorea, ya no existe el mal. Allá en ese sitio donde vamos a estar, en el reino de Dios, no existe el mal. Imagínense cómo puede ser
la ciudad que Dios preparó para los que le aman. Si en este mundo nosotros vemos cosas lindas y vivimos cosas lindas, pero es un mundo gobernado por el enemigo y aquí pasan cosas que no son de Dios porque está siendo gobernado por el mundo. Imagínense cómo puede ser el reino, la ciudad que Dios preparó para los suyos, para los que le amaron, para los que vencieron en esta batalla espiritual. Lo llaman así, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la palabra dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Empecemos por el orden. Las cosas de arriba son para siempre. Las cosas de la tierra son temporales. Entonces pongamos la mira en eso, en lo eterno, en los tesoros eternos, porque hay tesoros eternos. Ayer hablábamos acerca de eso, de cómo adquirir tesoros eternos. ¿Cuáles son los tesoros eternos? ¿Qué es lo que se puede ir con nosotros? El conocimiento de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios es el mismo Dios. Y cuando guardamos un verso, no estamos guardando un verso, estamos llenándonos de Dios. Dios y Jesús vienen a morar en nosotros. Les comparto uno de mis versos favoritos, que ya algunos de los que están aquí se lo deben saber, que lo he dicho muchas veces. Dice así en Juan 14:23, y Jesús dijo, el que me ame mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dice ese verso que cuando guardamos la palabra, Dios y Jesús vienen a morar en nosotros. Y Dios y Jesús son para siempre. Entonces, esa es la forma de adquirir tesoros eternos. Cuando guardamos, cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos de Dios. Déjenme decirles este corto poema que demuestra, está escrito. Se dan cuenta que un verso lleva a otro. De eso se trata. Vamos armando como el rompecabezas y aparece ante nosotros la verdad. Empezamos a ver el mundo a través del lente de Jesucristo. Miren cómo dice para cerrar y entrar en la prédica. Es un poema que también suelo decir muchas veces. Dice, todo hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta que hay una realidad? La palabra de Dios permanece para siempre. Estamos hablando de tesoros eternos. Los tesoros eternos son lo que adquiramos de Dios. Porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nos estamos llenando de Dios. Y eso es para siempre. Y es un trabajo. Porque si nosotros no abrimos la Biblia y guardamos el versito del día, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces debemos hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a la palabra. Entonces dijimos que hoy vamos a hablar Dios y los milagros, es el tema de hoy. ¿Quién cree en los milagros? En estos tiempos muchas personas no creen en los milagros porque digamos que la fe se ha enfriado. Pero el tema es que los milagros se dan por medio de la fe. Obviamente el que los hace es Dios, pero se necesita de un hombre de Dios que crea. Y si estamos hablando de sanidad, necesitamos de una persona que crea. Digamos que hoy venía pensando cuando venía manejando para acá, que si es posible crear escenarios para generar milagros. Y claro que sí se pueden generar milagros. Y es lo que hacen los hombres de Dios. Estoy como muy a un lado. Voy a contarles un poco de unas historias que estoy leyendo. Les recomiendo, está en YouTube, algo que se llama Los Generales de Dios. Y son biografías. Yo voy en la 8ª biografía de personas que Dios ha utilizado, que no son Jesucristo, pero que han hecho cosas similares a las que ha hecho Jesucristo. Pero cosas grandiosas, ya les voy a contar algunas. Pero antes, vamos a este verso y empezamos a entrar en materia. ¿Cómo suceden los milagros? ¿Cómo así que Dios puede hacer milagros a través de nosotros? Miren lo que dice aquí en Juan 14:12, que también se está convirtiendo en uno de mis versos favoritos. Dice, de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, presten atención a esto porque esto es importante. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Ahora les voy a contar unos testimonios de que están en esos libros que les comento, que los invito a que los vean, que están en YouTube, totalmente gratis. Se llama, anótenlo, Los Generales de Dios. Y hay biografías de vidas extraordinarias de eso, de generales de Dios, de hombres y mujeres, porque Dios ha utilizado tanto a hombres como a mujeres para hacer milagros y sanaciones y cosas maravillosas. Hoy leí uno que me impresionó, que es un hombre que se llama Lake. No lo leí, lo escuché porque son audiolibros. Y este hombre, bueno, Dios lo utilizaba para hacer todo tipo de milagros. La gente, o sea, era como cuando Jesús pasaba y sanaba a las personas, era así. Él de pronto llegaba y saludaba a una persona y la persona sentía que salía energía de él y la persona era sanada. Cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser cierto? Y no era Jesús, nadie ha escuchado de Ley. ¿Quién era Ley? Una persona X que pasó en el mundo. Pues ahí está la historia de él. Con él pasó algo que me sorprendió muchísimo. En ese entonces, él estaba en misión en África y hubo, no sé exactamente cuál era la enfermedad, pero digamos que era algo así como una pandemia, como una enfermedad que estaba matando a muchas personas. Y nadie quería ir a ayudar porque era muy contagiosa. Pues él iba con los que estaban con él y ellos no se contagiaban. Entonces se acercó un científico y dijo, pero ¿cómo así que usted no se contagia? Entonces él dijo, hagamos una prueba. Y cogieron un poco de, como una espuma, una saliva que salía de los que estaban muriendo de esa enfermedad. Y él le dijo al científico, ponle un microscopio y mira qué hay allí. Y él miró y efectivamente ahí estaba toda la enfermedad, los virus. Y él dice, no, mira, ahí está la enfermedad, son estos cositas que tú ves. Esa es la enfermedad que está matando a todas estas personas. Entonces le dijo, ok, ahora ponla en mi mano. Y él la puso en la mano y la dejó allí por un momento. Toda esa espuma y esa saliva que había salida de los muertos. Y luego le dijo, vuelve y míralo por el microscopio. Y el científico llegó y miró y todos los gérmenes que estaban en eso se habían desaparecido. Y todo ese líquido se hizo limpio. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en esta persona. Era una persona como tú y como yo. ¿Cuál era la diferencia? Primero, que esta persona creía. Segundo, que esta persona que realmente creía y buscaba las cosas de Dios, las cosas del reino de los cielos. Y bueno, Dios lo tenía pues con una misión específica para llevar sanidad a las personas, para hacer milagros a través de él. Pero era un ser humano normal, porque, vuelvo y repito, ustedes han escuchado de Lake. Yo ni sabía que existía, pero fue un hombre a través del cual Dios hizo milagros iguales y mayores que a los de Jesucristo. Y entonces vuelvo y repito el verso que dije anteriormente. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser utilizado por Dios para hacer cosas grandes y maravillosas para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, ¿no? Y es Dios a través nuestro, no somos nosotros. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso es como parte de los códigos que tenemos que entender para que Dios nos utilice. Mire qué dice aquí, voy a repetirlo otra vez. De cierto es cierto, os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, yo pensaba hoy cuando venía para acá, ¿qué se necesita para que sucedan milagros de Dios? Yo pensaba, primero tiene que haber un hombre que tenga fe, un hombre de Dios, que crea que es posible y que sepa cómo utilizar estos dones espirituales. Cosas que tiene que entender primero es eso, que es Dios quien opera a través de las personas. Tiene que entender que, digamos, en cuanto a sanidad, muchas de las aquí vamos a ver un verso que aquí hay algo interesante. Vamos como compartiendo esos tips, si lo queremos decir así, para poder llegar a ser utilizados por Dios para hacer milagros y grandes sanaciones, ¿no? Miren que hay algo bien clave, que la enfermedad va muy ligada con el pecado y con la culpa y con el castigo. Por eso hay un verso que dice así, eso está en Mateo 9:5, y dice así, se los leo y luego lo analizamos. Dice, ¿por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Se dan cuenta que la enfermedad viene ligada al pecado.
a la culpa, al no perdonar. Porque cuando tú no perdonas, te enfermas. Entonces casi que tú primero, antes que sanar a una persona físicamente, tienes que entrar a sanarla espiritualmente. Hablar con esta persona y llevarlo a que se esculque y mire qué tiene allí adentro que le está haciendo mal a su alma y se está manifestando físicamente. Entonces vamos entendiendo cómo son los códigos del sanar, cómo son los códigos para que Dios nos utilice. Entonces lo primero que hay que hacer para que una persona sea sana es que perdone y sea perdonada. Este hombre, Lake, él no, digamos, cuando iba a sanar a alguien, una de las condiciones era que hiciera la oración de fe. ¿Por qué la oración de fe por delante? Porque sin fe nada puede pasar. Entonces él le decía, tú no has nacido de nuevo, tú no has hecho la oración de fe, tú no te puedo sanar. Entonces, ¿quieres que te sane? Tienes que hacer la oración de fe. Entonces iba con otra persona y hacía la oración de fe y ya venía, pero ya venía con fe. Porque finalmente lo que sana es la fe. Vamos a ver otro verso que habla acerca de esto. Porque dice, hay un verso, miren, aquí está, eso está en Mateo 9:27, que es cuando él sana a unos ciegos. Estamos hablando de los milagros, ¿no? Y cómo Dios nos puede utilizar si nosotros buscamos de ese poder, obviamente a través de la oración, obviamente a través del ayuno, a través del conocimiento de Dios, pero Dios nos puede utilizar para sanarnos a nosotros mismos y para sanar a otras personas. Pero mire lo que dice aquí, Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. A él lo llamaban hijo de David porque él es del linaje de David, ¿no? Él es de la tribu de Judá. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, mire lo que les dice Jesús, ¿creéis que puedo hacer esto? En otro evangelio él dice, ¿ustedes creen que yo tengo la potestad para hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Entonces miren lo que opera ahí. Hay un hombre de fe en el que unas personas creen porque ya han visto señales y este es un hombre de Dios, que es Jesús. Y llegan unas personas que creen en Jesús y creen que Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo tengo la autoridad para hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos le dicen, sí, creemos, fe. Y cuando él les dice que creen, él simplemente les impone manos sobre los ojos, que eso es otro tema muy importante, la imposición de manos. Y como cierra la frase, esta escena Jesús, conforme a vuestra fe se ha hecho. Entonces, ¿qué se necesita para que eso sea un milagro? Primero entender que el que hace el milagro es Dios. Dios tiene la última palabra. Pero nosotros podemos crear el escenario para que esto suceda. Primero se necesita un hombre de fe. Por decir algo, yo soy un hombre de fe. Pues por supuesto, si no, no estaría haciendo estas prédicas. Y hoy le decía a un hermano mío, pues es que si yo no fuese un hombre de fe, sería el hombre más infiel de toda la vida, del mundo entero. Algunos de ustedes saben lo que pasó conmigo en el páramo, que yo estuve 17 días perdido en un páramo después del día a día, ya todos me daban por muerto. Y bueno, para no alargar la historia, Dios me sacó de allí. Él envió ángeles para entrenarme, para hacer la hipotermia. Allí yo estaba, no podía, pues todo el tiempo estaba bajo la lluvia, con la ropa mojada, solo podía tomar agua y mis propios orines. Era imposible que yo sobreviviera. Entonces, por supuesto, yo tengo fe por las cosas que Dios me ha llevado a vivir. En ese caso, digamos que yo puedo ayudar a las personas a que sean sanas, a que se den milagros. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la fe. Yo sé que con Dios todo es posible. No lo creo, lo sé, tengo la certeza que con Dios todo es posible. Ahora, este es el primer elemento. Yo estoy aquí como hombre de fe, con el cual se pueden dar milagros. Ahora, las personas que llegan y que buscan un milagro, que estén enfermos, que quieren una sanidad, sea lo que sea, también tienen que creer.
Porque miren lo que les dice Jesús a los ciegos. Él les pregunta, ¿tú crees que yo tengo la autoridad para hacer esto? Los ciegos dicen sí, y Jesús les dice, conforme a tu fe se ha hecho. Entonces, hay dos fees, ya está. Primero la fe del predicador, del hombre que es un mediador de parte de Dios. La fe de la persona que quiere el milagro. Y por supuesto, la última palabra la tiene Dios. Hoy veía otra, es que este tema, pues estoy tocando este tema porque me está persiguiendo. En lo que les contaba de los generales de Dios, han hablado todo el tiempo acerca de eso, de las iglesias pentecosteses o pentecostales, no sé cómo se dice bien. Pero estas son las iglesias en donde se dan los milagros, donde las personas se caen. Hay otra historia, la señora María Éter, era una mujer súper utilizada por Dios, y la gente llegaba enfrente de ella y se caían, se desmayaban. Y cuando se caían, veían visiones. Veían visiones con Dios. Obviamente se levantaban convertidos a Cristo y también recibían sanidad y muchos milagros, ¿no? Entonces este tema me está tocando, me está llamando, y pues seguramente más adelante empezaremos a hacer esto. Vamos a empezar a buscar hacer milagros, que Dios haga sanidades a través de nosotros. Aquí obviamente ya dije la razón del por qué yo tengo la certeza de la existencia de Dios, que si está escrito aquí, o sea, aquí en el versículo que les acabo de leer, Jesucristo sanó a 2 ciegos, o sea, les devolvió la vista a 2 personas que eran ciegas. Y miren lo que dice, es cierto, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo veo al Padre. Jesucristo a nosotros nos dice que nosotros podamos hacer obras iguales y mayores que las que él ha hecho. Entonces, ¿qué falta ahí? Vamos a la cuestión, son 3 cosas. Primero, el predicador o el hombre de Dios que tiene la fe y cree en poder ser utilizado para sanar personas. Segundo, la persona que cree que este predicador puede ser utilizado para que Dios sane. Y tercero, lo más importante, que Dios quiera hacerlo, porque Dios es el que tiene la última palabra. Es Él, como Él diga. En otro video que veía hoy, contaba un predicador eso, y el chico que lo estaba entrevistando le preguntaba, pero bueno, hay veces se dan los milagros y hay veces no. Y el predicador le decía, es así, pero eso lo define Dios, nosotros simplemente somos herramientas de Dios. Pero se puede que lo importante cuando se dan esos milagros es porque las personas lo creen. Hay veces que no se dan los milagros es porque la persona de pronto no ha sanado, no ha perdonado, tiene algo que no quiere soltar y no se da el milagro. Pero cuando las personas creen y detectan las cosas que de pronto deben cambiar, los milagros se dan. Bueno, esta era la prédica de hoy. Seguiremos ahondando en esto. Pronto empezaremos a ponerlo en práctica, ¿no? Porque de eso se trata. Nosotros estamos pidiéndole en oración a Dios que nos guíe en esto y que nos utilice para esto, porque ¿cuál es el beneficio de los milagros y la sanidad? Son 2. Primero, pues que es misericordioso y ayuda a las personas y les trae salud y todas las cosas bonitas, pero también trae fe a las personas. Cuando llega la fe, cuando hay fe, puede entrar todo lo demás, que es el conocimiento de Dios. Entonces por eso Dios permite que a través de sus servidores, de sus soldados, se manifieste el poder de Dios. Y bueno, eso es una de las cosas que prometió Jesús. Él dijo que en su nombre haríamos milagros, haríamos sanidades y echaríamos fuera demonios. Muchos, ese es otro tema que hay que tocar. En la palabra se habla que hay espíritu de enfermedad, y en muchas ocasiones las personas están enfermas es porque el diablo está atacándolos. Entonces ahí lo que hay que hacer es una liberación. En la historia de Lake, a este hombre, imagínense, tuvo 15 hermanos y 8 hermanos se le murieron. Y a todos los hermanos, pero les dan unas enfermedades gravísimas, y a todos los hermanos estaban enfermos. Estos tuvieron la fortuna que Lake fue a donde un hombre que se llama Dowie, y era un doctor que luego dejó la medicina y empezó a sanar por medio de Jesucristo. Y él sanó a Lake porque él tenía un problema en la pierna, y cuando él vio que lo sanó, él llevó a sus hermanos y él empezó a entender de qué se trataba el juego. Hay un tema a tener en cuenta. Muchas veces las enfermedades son espíritus de enfermedad.
O sea, son ataduras del diablo. Entonces hay que hacer liberación. Bueno, hay varias cosas, pero estas son las fórmulas que tenemos que entender para poner a funcionar todo este poder de Dios. Que Dios nos utilice en la obra de Dios, valga la redundancia, nos utilice como pescadores de hombres. Yo les aseguro, esta es otra prédica que hicimos hace poco, pero que no hay una profesión más hermosa que esa. No sé a qué se dediquen cada uno de ustedes, pero les digo, empiecen a trabajar como pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque yo afirmo que es la mejor profesión del mundo, porque tiene promesa de vida eterna, de adquirir tesoros eternos. Y todos debemos saber, todos los que estamos aquí escuchando y los que van a escuchar este video luego, tienen que saber que son almas eternas. Y Jesucristo y Dios, que hablan de la vida eterna, hablan también de tesoros eternos. Nosotros sabemos que todo el conocimiento, el trabajo que hagamos para este mundo, se queda en este mundo, porque nadie de este mundo se ha ido con cosas. Nadie se ha llevado ni su apartamento, ni su carro, ni sus joyas, ni su dinero. Entonces, eso no es muy útil. Mientras que cuando ustedes trabajan como pescadores de hombres, cuando viven la profesión de la esperanza y comparten el evangelio, están haciendo tesoros eternos. Entonces es un llamado para que se unan a esto y empiecen a indagar. En la descripción voy a dejar una Biblia. Empiecen a acercarse a ese libro, porque hay demasiado poder allí. Demasiada vida, demasiada paz, demasiado amor. Todo lo más hermoso lo van a encontrar allí, pero tienen que buscarlo. Yo estoy aquí como para llamarlos y golpear a su puerta, y esa es mi misión. Yo, digamos, he caminado este camino por un tiempo, pero ustedes tienen que hacerlo por su propia cuenta, porque nadie puede hacerlo por ustedes, ni el cura, ni el pastor, ni nadie. Es un trabajo personal. La relación con Dios es personal. El día que nos vamos de este mundo, vamos a estar allí frente a Jesucristo de Dios, cada uno solito. Entonces es una relación personal. Entonces háganlo, amigos, háganlo, amigas. Bueno, seguiremos ahondando en este tema porque es un tema que se vuelve como que Dios me empieza a mostrar, como que por ahí se va mi ministerio de sanidad y milagros. Entonces iremos ahondando juntos. Yo todo el tiempo, gracias a Dios, puedo dedicarle mi tiempo completo a esto porque esta es mi vida. Y pronto llegaremos al punto de empezar a utilizar estos poderes que Dios nos da, ¿no? Esta es la prédica de hoy. Ahora vamos a pasar a algo muy importante. Para los que no lo han hecho, esto es muy importante y se llama la oración de fe. ¿En qué consiste la oración de fe? Esto es algo que vamos a hacer nosotros aquí ya en este momento juntos. Estos son los nuevos medios de comunicación. Antes era en la calle o frente a frente o en las iglesias. Hoy en día, por estos medios, Dios trabaja. Y aquí vamos a dar juntos, ustedes y yo, vamos a dar el primer paso hacia la gloria eterna. Tengamos en cuenta que somos almas eternas y que estamos aquí para adquirir tesoros eternos. No son mis ideas, son las ideas de Jesucristo, el hombre que partió la historia de la humanidad en dos. Son las ideas que están escritas en la Sagrada Escritura, el libro más importante de la historia de la humanidad por estadística. Si lo quieren ver, el más vendido, el más traducido. La palabra de Dios. Entonces, es verdad. Somos almas eternas y debemos adquirir tesoros eternos en este fugaz paso por el planeta Tierra, porque la vida es esto y la eternidad el resto. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es el primer paso. Es una prueba de fe. Todo es a través de la fe. Se dieron cuenta que lo que hablábamos de los milagros, de cómo hacer sanidades y milagros, la fe tenía que estar presente. Pues el primer paso en ese camino hacia la gloria eterna es la oración de fe. ¿En qué consiste? Eso está en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 8, y así dice así: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo decimos de otra forma. Al comienzo hay veces, digamos que estos textos son muy hermosos, muy poéticos, pero hay veces de pronto no lo entendemos. Pero en otras palabras, es una oración en la que en voz alta
dándole importancia a la palabra. Recordemos que la palabra es muy importante. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. La Biblia dice que el mundo fue creado a través de la palabra. Y a través de la palabra damos este primer paso, que es la oración de fe. Entonces, yo voy a hacer una oración con ustedes. Y en un momento dado les digo, repitan después de mí. Y ustedes repiten: creo que Jesús es el Señor y confieso con mis labios que Dios lo levantó entre los muertos. Y luego otras palabras. Y eso es todo. Es así de sencillo. Pero ustedes tienen que tomar la decisión de hacerlo aquí en este momento. Y en ese momento, cuando ustedes hacen eso, es como si se abre la puerta de los cielos. Porque ustedes para hacer eso, están diciendo, creo. Entonces mire cómo dice en Apocalipsis 3:20. Escuchen bien, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo se los digo. Padre amado, tócalos. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Y ella conmigo. Entonces vamos a abrir la puerta, ¿vale? Y va a entrar lo más hermoso. Va a entrar lo eterno. Va a entrar la paz, va a entrar el amor. Todo lo más bello, se los aseguro. Se los aseguro con todo mi corazón. No hay nada más hermoso que caminar con Jesús y con Dios. Entonces vamos a hacer la oración. Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por todas las personas que hoy han llegado aquí. Tú las trajiste. Hay millones de videos, pero tú los trajiste a ellos en específico para que vean este video. Ellos tienen ahora el libre albedrío de abrir la puerta y que tú entres y glorifiques su vida, que ya nunca más estén solos. Vamos a hacerlo. Repitan después de mí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Te pido, Dios eterno, que perdones todos mis pecados, todas mis culpas, todas mis transgresiones, todas mis infidelidades. Y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hoy, gracias a los que lo hicieron, que espero que han sido muchos, hay fiesta en el reino de los cielos. Y miren esta promesa: estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Se ha abierto la puerta y ustedes van a empezar a ver cambios en su vida, van a empezar a tener sueños distintos, a escuchar personas que nunca antes habían escuchado decirles cosas que ustedes nunca habían escuchado, a ver a Dios en muchas partes. Todo comienza. Alegría. Bienvenidos, en mí tienen un servidor, pueden preguntarme lo que quieran. Estoy para servirles, este es mi trabajo. Y más adelante espero que también llegue a ser el trabajo de ustedes para que siga expandiéndose la luz. Bueno, esta es la prédica de hoy. Si quieren que hagamos un tema acerca de cualquier cosa a través de la Biblia, yo lo preparo y con mucho gusto lo comparto. Si quieren que oremos por algo en específico, por favor escríbanme y díganme por qué. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Gracias por estar, de verdad, gracias por estar y bienvenidos a todos los que hicieron la oración de fe. Sigan viniendo, vamos a empezar a trabajar lo que es sanidad y milagros. Vamos a trabajarlo juntos, a buscar el poder de Dios. Créanme que se va a manifestar, créanlo. Acuérdense que es de parte y parte. Yo lo creo y ustedes lo creen y se manifiesta. Bendiciones infinitas, amor en Cristo. Hasta pronto.